entrevista matutina. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Les saluda Rafael Aníbal Camacho. Bienvenidos a la entrevista matutina. Hoy nos acompaña Víctor Portilla, dirigente de Fuerza Vecinal en el estado Barinas. Muy buenos días, señor Portilla. Bienvenido a la entrevista matutina. Buenos días a toda Venezuela, sobre todo a nuestra linda Barinas. Bendiciones a cada una de las personas que nos ven a esta hora de la mañana. Iniciamos cómo es el trabajo que ha venido desarrollando Fuerza Vecinal como fuerza política emergente en el país, pero en este caso en el estado Barinas. Bien, bueno, hemos recorrido a lo largo y ancho todo el estado, los 12 municipios, desde Arismendi hasta el municipio de Andrés Eloy Blanco. Son 55 parroquias que conforman el estado. Estamos recorriéndolas cada una de ellas, llevamos cerca del 40% de las parroquias. Hemos hecho un recorrido muy importante en el estado, sobre todo en el municipio de Barinas. Recordemos que el municipio de Barinas es un municipio amplio y muy importante para el estado de Barinas. Ahora, Fuerza Vecinal fue una de las organizaciones políticas que coadyuvó e impulsó la candidatura de Sergio Garrido, que lo llevó a la gobernación del estado el pasado 9 de enero, que tuvimos la oportunidad de ser testigos de ese proceso electoral que se llevó a cabo en la entidad llanera. Háblenos un poco de cómo se logró ese aglutinamiento, digamos, ese apoyo casi unánime de las fuerzas de la oposición en la entidad. Bien, bueno, más allá del apoyo, de verdad que hubo un esfuerzo humano de todos los equipos políticos, de todas las organizaciones políticas, gremios, sindicatos, pensando siempre en nuestro estado Barinas. De verdad que hay que saludar y felicitar a ese pueblo de Barinas, a todo el estado de Barinas, que de verdad para el 9 de enero pudimos unificarnos como oposición, que es lo que está pidiendo el país. Una unificación entre venezolanos, una reconciliación entre venezolanos. Y bueno, Barinas dio un ejemplo el 9 de enero. El 21 de enero habían allí varias opciones para optar por la gobernación del estado y por distintas alcaldías en el estado de Barinas, ¿verdad? En cada uno de sus 12 municipios. Pero el 9 de enero nos unificó como hermanos, nos unificó como barineses y sin duda alguna que gracias a eso hoy Barinas puede decir que tiene un gobernador de oposición, que es nuestro hermano y amigo Sergio Garrido. Después de más de 20 años estando el PSV al frente de esa gobernación. Ahora, lo más importante es que podamos seguir unificados y que ese ejemplo que Barinas dio sirva de ejemplo para todo el país, que sirva de ejemplo porque estamos tratando y trabajando día a día para que podamos unificar no solamente a Barinas, sino a toda Venezuela. Ahora, precisamente usted hablaba que el ejemplo de Barinas podría servir como espejo para el resto del país. Se avecina un proceso de primarias para escoger a una candidatura presidencial el próximo año. ¿Estaría Fuerza Vecinal en las mismas condiciones para apoyar e impulsar una candidatura en primarias a lo largo de todo el territorio nacional, desde el estado de Barinas, por supuesto? Sí, por supuesto. Apostamos a la unificación de venezolanos, a la reconciliación, pero por supuesto a tener un candidato presidencial que sea de todos los venezolanos, de todos los que hacemos oposición al gobierno de Nicolás Maduro. Y eso lo logramos. Es una obligación como venezolanos, es un deber como políticos y es una necesidad para el país unificar a todos los partidos de oposición sin discriminación alguna, que participen allí todos los colores, todos los partidos. A eso es que hace el llamado Fuerza Vecinal desde el estado de Barinas y por supuesto en los 335 municipios que conforman la geografía nacional. Ahora, vamos a las necesidades, lo que requiere el pueblo barinés en este momento, según los recorridos que ustedes y el contacto que han tenido con la gente en la entidad llanera. Sabemos que es una entidad ganadera, una entidad agrícola y sobre todo una encrucijada entre el comercio que viene de los Andes y que va del centro del país. Bueno, vemos que
tenemos muchos años ya en una ruta de sanciones, en una ruta de diatriba, de debate político. Tenemos una oportunidad sin duda alguna cuando retomamos la ruta del voto. Nosotros desde el Estado Barinas, por supuesto que también queremos y aspiramos que en las elecciones del próximo 19 de junio en Colombia, ya los dos candidatos presidenciales, tanto Gustavo Petro como Rodolfo Hernández, han anunciado que van a restablecer las relaciones con Venezuela. Eso a nosotros como barineses y como venezolanos, por supuesto que nos interesa, porque el comercio va a fluir de una manera más importante y eso es lo que necesitamos. Vemos que tenemos varios años con sanciones económicas, producto de una crisis política, pero Nicolás Maduro sigue en Miraflores. Es allí donde el llamado a todo el país y a todos los barineses es a que hagamos política con P mayúscula y no solamente es llevar un mensaje de debate político, que el debate es sano y debemos de darlo, pero que pensemos en los venezolanos, porque vemos hoy en día muchas familias venezolanas con un salario que no llega a 30, 40 dólares mensual, producto de una crisis política, pero también de una crisis económica, y eso conlleva a una crisis social. Nosotros apostamos a que las sanciones no sean para los venezolanos, porque al final del día los venezolanos de a pie son los que están llevando esta difícil decisión. Vemos que todavía siguen migrando millones y millones de venezolanos, cerca de 6 millones de venezolanos se encuentran en el exilio, producto de que no hay condiciones, de que no hay un salario digno, de que no hay una pensión digna, de que no se encuentran los medicamentos en los centros asistenciales y un sinfín de cosas que hacen de que nuestros muchachos día a día salgan a buscar futuro en otro país cuando el futuro lo debemos tener en Venezuela, que es nuestro país. Se han impulsado jornadas de diálogo desde el Parlamento, desde, digamos, el año pasado, y se han venido realizando también por regiones, por sectores económicos, los sectores agrícolas, los sectores industriales. El diálogo al que apuesta Fuerza Vecinal desde el Estado Barinas, ¿cómo se ha venido llevando a cabo? ¿Se han reunido inclusive con representantes del Parlamento desde allá? Bueno, en Barinas no hemos llegado a ese diálogo. Sí tenemos conocimiento que a nivel nacional, sin duda alguna, hay un diálogo que es público, notorio y comunicacional, y aplaudimos al diálogo, pero que sea un diálogo más amplio, que sea un diálogo más transparente, donde todos los sectores, los distintos gremios, los distintos sindicatos, colegios de profesionales, los distintos sectores de la sociedad venezolana participen en este diálogo y que hayan garantías amplias para que primero todos participemos y segundo el beneficio o la solución sea para un país, no solamente para un grupo de personas, sino que sea Venezuela quien salga ganando en ese diálogo. Ahora, usted viene del sector empresarial del Estado Barinas, precisamente uno de los sectores productivos, porque Barinas no solamente es agricultura, no solamente es ganadería, también hay muchísimas empresas en la entidad. ¿Cuál ha sido, digamos, cómo se ha visto el levantamiento parcial, por supuesto, de las sanciones que se venían trabajando desde el exterior hacia el país, desde el sector empresarial en Barinas? Bueno, sin duda alguna, en el sector comercio se ha sentido esa fuerza o ese levantamiento parcial. No es que el país ya cambió, pero sí el país, por supuesto, que ha mejorado un poco, muy poco, pudiéramos decir, pero sí está mejorando. Eso desde el sector comercio lo vemos, se siente también. En el caso del productor agropecuario también se siente porque vemos ya que un kilo de carne en pie está cerca de los $2, cuando hace un año no llegaba a $1. Eso hace de que el campo sea más productivo, sea más rentable, por supuesto, de que se motive la agricultura, la ganadería en nuestro estado y por supuesto que en toda Venezuela. Entonces,
ese mejoramiento y debemos apostar a eso, Aníbal. Debemos apostar a que el país mejore, de que los distintos alcaldes, sin importar el color político, sean gestiones exitosas, que los distintos gobernadores, los de oposición y los de la Alianza y hasta los del PSV, que les vaya bien en sus regiones porque apostamos a que el país arranque. Nosotros no apostamos a que el país se detenga. Necesitamos, por supuesto, tener oportunidades en nuestro país para no salir a otro país a buscarlas. Bien, agradecemos a Víctor Portilla, dirigente de Fuerza Vecinal en el estado Barinas, por habernos acompañado aquí en la entrevista matutina. Les acompañó Rafael Aníbal Camacho. Continúen con las mañanas informativas que les ofrece Venevisión. Hasta pronto. Entrevista matutina